de flujo eléctrico también tiene la misma dirección, ¿verdad? Por eso es azul rojo. Y la magnitud simplemente es agarrar la magnitud del campo, multiplicarla por la permitividad del pasivo, ¿verdad? En este caso. Y eso sería 0,42 nanocoulomb por metro cuadrado, ¿verdad? Ahí no hay nada que hacer. Como dijo el compañero, es una aplicación de fórmula nada más. Ya el segundo es un poquito más diferente, porque en el segundo te piden, en este caso, encontrar la densidad de flujo eléctrico debido a dos cargas, a dos tipos de cargas. Tenemos una carga puntual de 30 nanocoulombs. Se localiza en el origen de coordenadas. Adicionalmente tenemos un plano en donde Y vale 3 y porta una carga de 10 nanocoulomb por metro cuadrado. Entonces, en ese plano, con Y igual 3, X y Z pueden ser cualquier cosa. Vamos. Con la información suministrada me pide determinar la densidad de flujo en el punto con coordenada 0, 4, 3. O bien hubiera pedido ustedes calculen el campo eléctrico en ese punto y a partir del campo eléctrico calculen la densidad de flujo. Como quieran, porque realmente por encontrar uno encontramos el otro debido a esta ecuación sencilla que tenemos acá. Ok, entonces tenemos claro que para dar respuesta al problema tenemos que considerar los dos tipos de carga, la carga puntual y por un plano. En este caso es una lámina infinita, ¿verdad? Vamos. Tenemos la definición del campo eléctrico para la carga puntual y para la lámina. Vean que aquí yo agregué A sub n. En el problema que hicimos la semana pasada, asociada con una lámina infinita, teníamos la dirección A sub z, si no me equivoco. Vamos. Y fue lo que les mencioné al principio de la lección del día de hoy, que realmente la dirección es perpendicular al plano. Vamos. En este caso pongo A sub n para hacerlo general. Pero como el plano es Y igual 3, de antemano ese A sub n se convierte en A sub y, como lo pueden ver acá, ¿verdad? Este valor ya lo habíamos obtenido nosotros para el caso del plano infinito. Simplemente que tenemos una dirección A sub z. Aquí lo pongo n para hacerlo genérico y lo ubico después en datos que el problema aporta. Como tenemos un plano ubicado en la posición Y igual 3, entonces perpendicular al plano, normal del plano, ¿qué dirección tenemos? En este caso sería la dirección A sub y, ¿verdad? Como en el plano, en el problema de la lámina infinita que está en el plano XY con z igual 0, era normal. La dirección obtenida del campo eléctrico era dirección A sub z. Entonces aquí es dirección A sub y. Por esa razón se pone normal A sub n para hacerlo genérico. Va a depender con respecto a qué plano. Si este, por ejemplo, hubiera sido para x igual 5, de aquí sería A sub x en este caso, ¿verdad? Vamos. Ok, entonces ahí tenemos las dos cargas o los dos campos eléctricos debido a los dos tipos de cargas. Como es un vector, obviamente, entonces tengo que hacer la suma vectorial del campo, de la densidad de campo eléctrico producido por la carga puntual y la densidad de campo eléctrico producido por el plano cargado. Vamos. Ok, entonces, como los campos eléctricos son estos, aquí tengo la expresión de ambos. Vean que lo que hice fue simplemente multiplicar por E sub 0. Entonces, al multiplicar por E sub 0, se cancela el E sub 0 del campo eléctrico debido a la carga puntual y el debido al plano, ¿verdad? Por eso no aparece E sub 0 aquí abajito. Ahora bien, vienen con los vectores asociados a cada uno de estos campos o densidades de flujo, para ser más exacto, ¿verdad? Tenemos aquí que este procedimiento es el mismo como calculamos el campo eléctrico, con la diferencia que no aparece E sub 0, nada más es la diferencia. ¿Qué aparecía en el denominador? Recuerden que 1 entre 4pi x sub 0 es la constante Coulomb, 9 por esa 9. Lo que está aquí es como hemos trabajado hasta ahora, ¿verdad? Con los vectores unitarios y todo el asunto. Y aquí, como les comentaba, el campo eléctrico y la densidad de flujo eléctrico asociado a un plano, en este caso, está dado por esta definición, y como mencionábamos previamente que el plano estaba ubicado en Y igual 3, es perpendicular a él, por consiguiente la dirección A sub n se convierte en A sub y, en este caso. Si ustedes revisan el programa que hicimos del plano, la semana pasada, el plano era perpendicular al eje Z, ¿verdad? Estaba en el plano de XY con Z igual 0. En este caso, por esa razón es que es perpendicular allí. Bueno, entonces lo que hacemos es trabajar con los vectores. Me piden encontrar la densidad de flujo eléctrico en este punto, coordenada 0, 4, 3. Es ahí donde tengo que llegar.
Y la carga puntual de 30 nanocoulombs está en el origen de coordenadas. Por esa razón se resta el punto que me están dando, a donde tengo que llegar, menos el punto inicial, que es el origen de coordenadas. Veo que la densidad de flujo eléctrico asociado a la lámina no depende de las coordenadas. Para nada depende de un valor asociado a una distancia, en este caso, ¿no? A partir de aquí, llego yo y trabajo como hemos hecho siempre. Hago la resta de los puntos del vector y calculo su magnitud. En este caso me queda el vector, me queda con componente y y a sub z. La magnitud de ese vector sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado raíz de eso, que sería raíz de 25, que es 5, ¿no? Y aquí lo tenemos. De ahí que aquí sigo trabajando con el dato de la densidad de flujo eléctrico asociado a la lámina, se mantiene ahí constante. Simplemente lo que hice fue dividir 10 entre 2, 5 por 10 menos 9. Aquí lo que hice fue nada más para reflejar algo. Esto que está entre paréntesis, ¿qué es? El vector unitario asociado a, en este caso, a la carga puntual. Lo que está cerrado entre paréntesis tiene una magnitud igual a 1, lo que da simplemente es dirección, ¿verdad? Vamos. Ok. Esto que está aquí vendría a ser la magnitud. Ahora, esta magnitud, 30 por 10 menos 9, dividido entre 4pi por 5 al cuadrado, multiplica lo que está entre paréntesis. Y eso es lo que hago. Divido entre 5, vamos. Y ahí me genera el resultado. Le sumo el otro componente asociado a la densidad, en este caso del plano cargado, ¿verdad? Como tiene componente en Y, y ese de en Y y en Z, lo que hago es, por haber hecho esta multiplicación y esta división, ¿verdad? Lo que multiplica y divide lo que está entre paréntesis, me generan estos dos coeficientes, uno en Y y otro en Z. Y lo que queda es agrupar, porque es un vector, es una suma vectorial, es A sub X con A sub X, que en este caso no la hay, A sub Y con A sub Y A sub Z con A sub Z. De ahí que me queda el siguiente campo vectorial de la densidad de flujo eléctrico está dado por esta expresión, ya agrupando los términos semejantes. Vamos. Y lo que hice ponerlo acá, simplemente voy a ponerlo en unidades, digamos, más sencillas, para no ver tanto exponente, ¿verdad? Entonces, yo sé que 10 menos 9 es nanocoulombs, vean que aquí ya no aparece 10 menos 9, y aquí 5,63 por 10 menos 11 lo expreso como 0.0573 por 10 menos 9. Que ya eso me queda nanocoulomb y por esa razón me queda aquí este valor que está aquí, que previamente era 5,23 y ahora va a ser 0.0573. Pero eso es una cuestión de gustos. Digamos que la respuesta hasta aquí es correcta. Lo otro simplemente es para dejarlo una unidad, digamos, de medida en la cual se utiliza un prefijo, nada más. ¿Dudas, preguntas, muchachos, con este problema? Dan que es un problema un poquito más difícil que el anterior. El anterior simplemente, como es el compañero, era aplicar una fórmula nada más. ¿Comentarios? ¿No los escucho? Profe, una pregunta. Sí. Con respecto al Rho sub S que tiene ahí en la parte de más arriba, que se convierte Sí. en un 10, ajá, ¿de dónde es que salía ese? Vamos a ver, vamos a ver. Vea quién dice. Adicionalmente, el plano Y igual 3, plano ya es una superficie, porta una carga de 10 nanocoulombs por metro cuadrado. Ah, ok, perfecto. Vamos. Eso es el valor aquí, 10 nanocoulombs. Vamos. Te lo están dando. Es parte del enunciado del problema. ¿Okay? ¿Algo más? ¿Puedo continuar? ¿Ustedes me dicen, muchachos? Sí, profe. Ok. Ok, vamos con el problema número 3. Pero allá arriba donde hay un 5 al cuadrado, ¿de dónde salió? ¿Lo sacó del otro lado? Este que está aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Este que está aquí. Ok. Sí, no. Aquí usted tiene raíz de 25, raíz cuadrada de 25, que eso es 5, ¿verdad? Sí. 5 al cubo. ¿Estamos claros? Ok. El 5 al cubo es igual que poner 5 a la 2 por 5, ¿cierto o no? Sí. El 5 a la 2 está afuera y el 5 solito está dentro. ¿Por qué lo puse así? Porque lo que está entre paréntesis tiene una magnitud igual a 1. Es el vector unitario que define la dirección de la densidad de flujo eléctrico asociado a esa carga puntual que está ubicada en el origen con respecto al punto de interés. ¿Vamos? En otras palabras, este 5 al cuadrado y este 5 sale de esto que está acá, de agarrar la magnitud de 0, 4 y 3 que están como puntos en el espacio que se convierten
valores asociados, que sería 4 al cuadrado más a al cuadrado, raíz de eso, y le aplico elevado al cubo. Entonces lo que te queda es 5 elevado al cubo. Si usted observa, el vector unitario siempre va a ser el vector en componentes dividido entre su magnitud. La magnitud de este vector en componentes es 5, por esa razón lo puse acá. Y el otro 5 al cuadrado vendría a ser parte del cálculo del cual depende la densidad de flujo eléctrico. Vamos. Vamos a ver para que nos quede más claro. Ve aquí. Ve aquí en esta expresión. A sub R, ¿qué es? El vector unitario. Y vean que está R al cuadrado. Ese R viene a ser 5 al cuadrado. ¿De dónde lo saqué? De aquí. De hacer este desarrollo matemático que estoy marcando en este momento, ¿verdad? Vean que es la norma, que es la magnitud del vector, elevado al cubo. Entonces sabemos que la magnitud es la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente y al cuadrado, raíz de eso, sumado, raíz de eso. Yo no entiendo. Eso es yo creo que es lo que te va a dar 5. Pero está siendo elevado al cubo. Es que yo creo que Entonces, ya yo pongo él... 5 al cuadrado afuera, ya eso vendría a ser la magnitud. Y el 5 abajito, lo que está entre paréntesis es el vector unitario. Si usted llega y calcula la magnitud de ese vector, le va a dar 1. ¿Qué función tiene eso? Simplemente dar dirección. Vamos, simplemente es que como que ya a usted le dan el campo eléctrico. Eso mismo lo hemos hecho del para plano. Fuerzas y para campos eléctricos. Y seguramente la resultante de ese campo eléctrico, ese plano, está tal por vez esa forma. Lo que me faltó haber puesto a mí, es decir, que ya a usted le están dando era haber puesto aquí como que usted le dijeran como no sé, en el ejercicio 10 hay que hacer una sumatoria. Pero en raíz de 25 pongo 5 nada más. 5 y al cubo. Ustedes dicen ya que un campo eléctrico tiene igual a 5, no sé. Puede fraccionar como 5 al cuadrado, están diciendo, este campo eléctrico y tiene como 5 a la 1, que forma parte del vector unitario. Vamos ahí, tal vez me puede haber faltado un dato adicional ahí. Esto no es un error, simplemente fue que se brincó un paso. Entonces lo que yo haré es probablemente lo vuelvo a subir el archivo vendiendo ese paso adicional para que les quede más claro dónde es que salió ese 5 al cuadrado. Yo lo que no entiendo es... Pero repito, sale aquí. Raíz cuadrada de 5 es 5. Elevado al cubo, lo parto 5 al cuadrado y 5 a la 1, ¿verdad? El 5 al cuadrado forma parte de la magnitud y el 5 a la 1 forma parte del vector unitario. Ya es que sale. Ok. Continuamos. ¿No hay más dudas? ¿Puedo continuar? Ahí siga. Y... Sí, disculpa. Sí. Sí. Ok, vamos a... Si usted revisa el cálculo del campo eléctrico asociado a una lámina que hicimos en el problema la semana pasada, con cargas distribuidas, llegamos a esta expresión. Vamos, solo que en lugar de decir A sub n, llegamos a A sub z, ya que está entre 2. Pero este es el campo eléctrico. La densidad de flujo eléctrico se relaciona con esta expresión, multiplicado por E sub 0. Al multiplicar por E sub 0, nada más te queda entonces ρ sub s entre 2. Y el ρ sub s es un dato que el problema te lo está dando aquí. En el plano y igual 3 metros es igual a 10 nanocoulomb por 10 nanocoulombs entre metro cuadrado, que fue el valor que yo puse acá, de 10 nanocoulombs. ¿Vamos? Y el 2. Sí, yo lo que hice fue traer un resultado que ya conocíamos de una lámina, traerlo para acá. Vamos. En teoría ya debería conocerse. Vamos. Profesor, para todas las láminas. Sí. Para todas las láminas, esa es la misma fórmula. Siempre y cuando coincidan con lo que están preguntando. Vean que aquí en este caso es tengo una lámina y tengo una dirección asociada, una lámina cargada que me genera un campo eléctrico con una dirección en particular. Si yo llego y en el problema que hicimos la semana pasada y analizamos, que era el de la lámina cuadrada, que creo que con eso arrancamos el día de hoy también, yo lo mencioné al principio de la clase. Si esa lámina no hubiera estado en z igual 0, hubiera estado en x igual 5, por así decirlo, obviamente que la parte matemática cambia un poco, pero al final vas a llegar a una misma expresión que te va a dar este valor, con una dirección perpendicular al plano. En este ejemplo, perpendicular al plano sería perpendicular al eje X.
Entonces aquí sería A sub X. Aquí pongo N de ser normal, que es perpendicular. Si usted revisa, el problema que hicimos la semana pasada era perpendicular al plano con Z igual 0. Vamos. Y perpendicular al plano con Z igual 0 es, en este caso, hacia el eje Z, porque la lámina estaba colocada en el plano XY. Si usted lee el problema, se da cuenta que dicen, la lámina está colocada en el plano XY con Z igual 0. Entonces, en este caso, el campo eléctrico que nosotros tuvimos era, si usted revisa todo el desarrollo matemático que hicimos, llegamos al final del resultado donde me decía que una dirección, una magnitud que era ρ sub s entre 2x 0 y una dirección. La dirección decía A sub z. ¿Por qué? Porque si usted ve el desarrollo matemático, al final de considerar todas las contribuciones de los diferentes elementos que forman parte de esta lámina, la componente A sub ρ se cancelaba y solamente se había reforzado la componente A sub z. Ahora bien, si usted le cambia la posición de la lámina y ya no está en el plano XY, si no está en el plano YZ, vamos, un plano YZ con X igual 5, lo que hacen es que la lámina, usted en lugar de ponerse la horizontal, se la ponen como vertical o atravesando el plano, perdón, el eje X, en valor X igual 5. Haces el cálculo normal, al final va a llegar a la misma expresión, pero te va a dar una dirección a su X. Por eso, de manera general, uno dice que para una lámina, el campo eléctrico asociado va a ser esto. Y A sub n es perpendicular al plano que contiene la lámina. Y como dijo el compañero, entonces siempre va a ser así. Sí, solo hay que tomar en cuenta cuál dirección tiene. Con respecto a qué es perpendicular, en ese caso, el campo eléctrico del problema que hicimos nosotros, recalco, después de hacer todo ese desarrollo matemático, me dio que era perpendicular a el plano XY. Y en ese caso sería el eje Z. Por esa razón, en el problema de la lección pasada, semana pasada, de cargas distribuidas para superficies, la dirección me dio A sub Z. De manera genérica, es A sub n, donde A sub n es perpendicular al plano que contenga la lámina. En este caso, el plano era XZ, porque pueden tener cualquier valor, solamente que me la corren para un valor de Y igual 3. Entonces, yo tengo que tener claro que este campo eléctrico asociado a esta lámina va a tener una magnitud dada por el mismo valor, pero una dirección que es perpendicular al plano. Perpendicular al plano en este caso sería, al plano YZ sería A sub X. En el ejemplo que estoy diciendo, en el ejemplo que está aquí, vean que usted le dice claramente, está en el plano Y igual 3. ¿Qué significa eso? Que X y Z pueden valer cualquier cosa. Ese es el plano realmente. Lo que hicieron fue que corrieron el plano, en lugar de estar en el orden de coordenadas, lo movieron con dirección al eje Y 3 posiciones. Lo movieron para Y igual 1, Y igual 2 y Y igual 3, y ahí fue donde definieron el plano. Donde X y Z pueden ser cualquier valor. Vamos. De ahí que la forma genérica para determinar el campo eléctrico de cualquier plano es esta. Y se pone A sub n simplemente para hacer referencia a que la dirección del campo eléctrico va a ser perpendicular al plano que contiene la lámina. ¿Me explico? Por esta razón, aquí yo paso de A sub n a sub y. Por esa razón es. Y lo demás que sigue, repito, esta parte es similar a cómo se ha hecho con fuerzas y campos eléctricos. El valor de ρ sub s me lo está dando el problema. 10 nanocoulombs por metro cuadrado dividido entre 2 me da 5. Que es lo que yo pongo acá. Y lo demás ya es un poquito de carpintería matemática. Hacer cálculos sencillos, recordar que todo lo que está fuera del paréntesis multiplica todo lo que está entre el paréntesis, ¿verdad? Y entonces ahí, al final, me queda este dato que está acá, que lo sumo con 5 por 10 a menos 9. Y al grupo componente semejante porque es una suma vectorial y llega a un resultado final que es este. Este resultado ya es correcto. Ya aquí es para tratar de darle el valor usando prefijos. Digamos, para tratar de adornarse, por así decirlo, de una manera. El resultado de arriba que está marcado ahí es el resultado correcto. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Puedo continuar? Yo quiero que entiendan algo ustedes. Yo estoy tratando de generar ecuaciones genéricas. ¿Estamos? Ecuaciones genéricas. Que después ustedes pueden darle valores. ¿Se acuerdan? La semana pasada una compañera me preguntó, profe, ¿qué pasa? Entonces yo le dije, bueno, dele valor a esto.
una densidad de carga superficial o una densidad de carga lineal. Tenemos una línea. En el problema de la tarea, el problema creo que era el 6 o el 5, no me acuerdo, ¿no? El de la barra que está en el plano XY, perdón, en la dirección del eje Y. Yo pongo ahí que tiene el Rossum L, pero si hubiera querido puesto, le pongo un valor. Y le pongo a usted, le digo, bueno, ese Rossum L vale 10 nanocoulomb por metro. Ya es una densidad de carga lineal. Entonces, en la ecuación que ustedes tienen que generar para el problema, que no es la misma del problema con el eje Z, igual, pero la barra en el eje Z, ese problema es mucho más complejo que el que estoy poniendo en ustedes en la tarea. Me va a simplemente sustituir el valor de Rossum L por el valor de 10 nanocoulomb por metro. Ya eso es una ecuación donde usted sustituye el valor, ¿verdad? En otras palabras, nosotros casi no hemos hecho problemas numéricos cuando trabajamos con cargas distribuidas. Hemos generado ecuaciones que nos van a servir para poder simplemente sustituir valores. Vamos. Pero ya ustedes tienen el desarrollo matemático para ello. Ahora bien, alguien me dijo, profesor, entonces eso hay que saberlo. Eso que está aquí, se supone que ya usted tiene que saberlo porque ya lo hicimos. Vamos. Y lo pueden revisar en la lección pasada. El campo eléctrico de cargas puntuales ya hace 2 semanas, y el de carga distribuida por una lámina, eso fue la semana pasada. Y con eso arrancamos el día de hoy también. Entonces lo que hice fue, no vuelva a ser el problema. Yo tengo claro que el resultado es ese, entonces me lo traigo para acá. Pero si no fuese el caso, tendría que iniciar por hacer eso para llegar acá. Vamos. ¿Me explico? ¿Puedo continuar? Revisen el problema para que se den cuenta a qué llegamos. Si lo comparan con lo que puse yo ahí, van a dar cuenta que es lo mismo. Lo que cambia es nada más la dirección del vector. Es lo que cambia nada más. Y eso es porque la lámina fue cambiada de posición. Antes estaba en el plano XY y ahora está en el plano XZ. Vamos. Cuando ustedes dicen plano con Y igual 3, lo que dicen es que no está en el origen de coordenadas, sino que se corrió en la dirección del eje Y 3 valores o 3 metros, o lo que represente de 3, ¿verdad? Son metros o centímetros, se corrió, y en ese punto es donde traza el plano. Vamos. Cuyo valor en este caso es de 10 nanocoulombs por metro cuadrado. Eso es lo que trata el problema. Y perpendicular al plano XZ, y obviamente es el eje Y. De ahí que, por eso aquí, en lugar de poner normal, que normal significa perpendicularidad, pongo A sub Y. Vamos, en esta parte que está acá. Por esa razón es. Sí. Ah, la dirección. Entonces, exactamente. Es que, ok, vamos a darnos cuenta un poquito para recapitular. Vamos. Habría que ir a hacer el cálculo del campo eléctrico debido a esa lámina. Vamos, entonces sería, no veamos este problema, sino seríamos el problema anterior. Y dependiendo de cómo te pregunten a vos, vamos, el problema. Sí, es que vuelvo a insistir. Usted puede tener su lámina en una posición, como usted lo mencioné, negativa. Y igual -3, perfecto. ¿Será positivo o negativo? Va a depender en el punto donde usted le piden calcular el campo eléctrico. Sí, me explico. Si el campo eléctrico se lo piden a usted calcularlo en una posición a lo largo del eje Y, con valor Y igual 10, ahorita le pido que me demuestre. el campo está, la lámina está en la posición Y igual -3, usted dice, bueno, la lámina está cargada positivamente, que está en la ubicación Y igual -3 es otra historia, está cargada positivamente. Me piden calcular el campo en un punto a lo largo del eje Y, en la posición Y igual 10. Concepto, ley de signos. ¿Cargas de igual signo se repelen? Sí, se repelen. La carga de prueba se mueve. En ese caso, se movería para el eje Y negativo. Vamos, sería para el eje Y negativo. Vamos por otro lado. Digamos que tenés la misma lámina en la misma posición, Y igual -3. Te piden calcular el campo eléctrico en el origen de coordenadas. Entonces usted coloca la carga de prueba en el origen de coordenadas. Recuerde que para determinar la dirección del campo eléctrico, lo que se mueve siempre es la carga de prueba. No el objeto que está cargado, sino la carga de prueba en el punto de interés. Por definición, esa carga de prueba es positiva. Ya la coloco en el origen.
La carga prueba es positiva y la lámina que está ubicada en la posición y igual menos 3 es positiva. Repito, no confundamos. Una cosa es la densidad de carga, que puede ser positiva o negativa, y otra cosa es la posición. En este caso estoy suponiendo que la densidad de carga es positiva y está ubicada en una posición y igual menos 3. Esa lámina ubicada en esa posición y igual menos 3, que está cargada positivamente, interactúa con la carga de prueba. Cargas de igual signo que hacen, se repelen. ¿Para dónde se mueve la carga de prueba? ¿Se mueve para el eje negativo en este caso? No, y positivo. Por esa razón va a depender con respecto a qué punto te interesa a vos determinar. Vamos. Ok, ¿puedo proseguir? El problema que sigue el número 3 es un ejemplo asociado con la forma diferencial o puntual de la ley de Gauss, que hace uso de la divergencia para encontrar la densidad de carga volumétrica. Está contentísimo. Ese rho sub V es Coulomb entre metro cúbico. Resulta que me dan un vector de densidad de flujo eléctrico que solamente tiene componente A sub Z, solamente. Me pide determinar la densidad de carga volumétrica evaluada en un punto. Recordar que la densidad de carga volumétrica es un escalar a la hora de evaluarlo. Vamos, no es un vector. Entonces me dan el punto 1 pi cuartos, que es 45 grados, y 3. Como ustedes pueden darse cuenta aquí, estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, máxime que la D me lo están dando en el tipo de coordenadas, ¿verdad? Bueno, entonces aplico la divergencia para D. Como solamente tengo una componente, entonces agarro la componente asociada a dirección Z y la derivo con respecto a Z, de forma parcial. Y me queda rho cos cuadrado de phi. Ya eso es la densidad de flujo volumétrica, solo que no como valor por cuanto no está siendo evaluado un punto en particular. Ahora lo que sigue sería evaluarla y es de valores nada más. Aquí no depende para nada de Z, entonces sustituyo lo que puedo sustituir. Rho vale 1 porque es un caso aquí transformando, ¿verdad? Recordemos en coordenadas cilíndricas, la primera punto de la coordenada es rho, el segundo punto es phi y el tercer punto es Z. Como la densidad volumétrica no depende de Z, entonces el 3 no lo utilizo para nada. Simplemente sustituyo y ahí obtengo una densidad volumétrica de 0.5 Coulomb por metro cúbico. Vamos. Esta es, repito, la forma puntual de la ley de Gauss, que es una de las 4 ecuaciones de la teoría electromagnética. Sí, llevamos ya 4 semanas de clases y hasta el momento hemos visto solamente una de las 4 ecuaciones que describen todos los fenómenos electromagnéticos, que es esta. Lo anterior ha sido introductorio para llegar a este punto. Vamos. ¿Dudas, preguntas? Ya este es un concepto y lo que sigue es un desarrollo matemático. Que es fácil, ¿no? Ya hemos practicado lo que es la divergencia de un vector, ¿verdad? Que son derivadas parciales de las componentes asociadas a cada uno de los componentes. En este caso, si ese vector D hubiese tenido componentes A sub rho, A sub phi y además de A sub Z, tendría que derivar la componente con respecto de D con respecto a A sub rho, la componente de D phi con respecto a phi, más la componente de Z con respecto a Z, y al final sumar, ¿verdad? En este caso, como solamente era una componente y no hay que sumar nada, solamente me cae ese término. ¿Estamos? ¿Puedo proseguir? En otras palabras, que yo les pregunto a ustedes, en la tarea les puse ahí cálculo rotacional, cálculo de divergencia, es para practicar eso. No sé, realmente, por lo menos en el quiz de hoy no viene preguntado eso, por aquellos que están pensando en esa cuestión, ¿verdad? Generalmente esto se hace aplicado. El rotacional, la divergencia, se hacen aplicado a conceptos de teoría electromagnética. Entonces usted se ha obligado a aplicar un concepto que ya vimos previamente en la unidad temática número 1. Y en este caso fue cómo determinar la divergencia de un vector. Que el vector en este caso es D. Yo me lo supuse. Lo que va a entrar va a ser fuerza y campo. Y siga. Muchachos, ¿puedo proseguir? ¿Qué me dicen? Sí, profe. Gracias, Humberto. Ok, ya aquí vienen aplicaciones de la ley de Gauss. Lo que vimos anteriormente fue el concepto de cómo se relaciona la densidad de flujo con el campo eléctrico,
cómo determinar la densidad de flujo Sí, directamente, ahí sí se siente. cómo aplicar la forma puntual de la ley de Gauss, pero aquí vamos a aplicar ya la forma como tal, aplicando una superficie imaginaria gaussiana, llamada superficie gaussiana, ¿verdad? Que va a encerrar el punto de interés y a la carga que estoy considerando yo. Empezamos, dice aquí, una línea de carga, una varilla delgada, y usted decía una que no íbamos densidad a de carga necesitar lineal. llamada. La varilla se ubica a lo largo del eje Z. Determinar la densidad de flujo eléctrico en el punto P, tal como se muestra en la figura siguiente. Aquí me faltó decirlo claramente, pero en la figura le indica con esa rayita que está ahí, la varilla es infinita. Vamos, ahí sigue, tanto para arriba como para abajo. Vamos, esa es parte de lo que yo voy a poner cuando yo llego y hago la, digamos, la modificación de aquel cálculo que me hacía falta que me brinqué. Te voy a agregar en este caso, considere que la varilla es infinita. Y eso les voy a explicar más adelante por qué. Bueno, solución. El punto P es un punto P arbitrario. Está alejado del eje Z. Entonces yo puedo decir fácilmente, bueno, ahí voy a agarrar una superficie gaussiana que me englobe y que me permita de manera sencilla poder relacionar cómo se comporta la densidad de flujo asociado a esta carga lineal con esa superficie. De tal manera que me queda o normal o paralelo o tangencial, como le llaman también, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Por qué razón? Porque eso es la esencia de Gauss. Porque el darme cuenta de eso va a permitir yo sacar el D de la integral. Por eso es que uno escoge una superficie esférica. Vamos. Por eso es que uno escoge una superficie esférica. Por eso uno escoge un cubo. Vamos a escoger aquí un cilindro. Y ahorita les explico por qué razón. Bueno, para dar respuesta al problema planteado, se elige una superficie gaussiana de forma cilíndrica que contenga el punto P de interés. Entonces, la distancia de esa superficie gaussiana imaginaria, el radio ρ, va a ser la distancia que hay del eje Z al punto P. Lo contiene. Ok. Hay que tener en cuenta que la densidad de carga lineal es positiva. Entonces ya vimos cómo se comporta la línea de campo eléctrico para una línea. Son perpendiculares a la línea en todas las direcciones, en este caso. Entonces, en el punto D tengo una densidad de flujo eléctrico con esta dirección D. Vamos. Este cilindro es una superficie cerrada que tiene dos tapas, arriba y abajo. Y tiene, por así decirlo, el pellejo del cilindro, ¿verdad? Lo que cubre el cilindro. Como que ustedes agarraran anteriormente los recipientes con que venían los helados, eran un recipiente lleno de plástico, sino de cartón, ¿verdad? Entonces, digamos, un momentito. Entonces, digamos que nos comemos el helado y queda el recipiente. Obviamente es un cilindro, tenemos las dos tapas, la parte de abajo que tiene el helado y la tapa que cierra. Entonces, el trozo de cartón que forma ese cilindro tiene un área. Ese área es importante conocerla porque la vamos a utilizar acá. También las tapas, pero resulta que las tapas en este caso no entran a jugar. Ahorita les voy a explicar por qué razón. Ok, entonces viene aquí. Nota, la superficie gaussiana seleccionada satisface la condición de simetría, ya que la densidad de flujo eléctrico D es constante en todo el radio de ese cilindro y por ende toca el punto D, ¿verdad? ¿Cómo? Y normal a la superficie cilíndrica. Por lo cual se tiene lo siguiente. El D asociado a esa lámina, creo que a esa línea, es parecido al primer lineal, ejercicio que hemos hecho de está dado de esta forma. densidad lineal, que solo agarramos un solo tiene pedazo componente como era finita. en azul rojo. ¿Por qué razón? Ok. Pero hasta ahí. Para tener claro lo siguiente. Ajá, exactamente. Nosotros... Porque es finita. Infinita la cosa. Si me ubico en el problema de la línea que hicimos nosotros, me pedían encontrar el campo eléctrico a lo largo del eje Y, en un punto cualquiera. Al final, si no me traiciona la memoria, voy a regresar un momentito para revisarlo, para que vean que no es broma. Vamos a ver. Vamos acá. Campo eléctrico, línea de campo eléctrico. Es acá. ¿Qué hora se dice el quiz? A las 11:30. Vamos.
Gracias. No, es que no es teoría, es el ejemplo que quiero ver nada Qué más. raro, y va a ver que el día del examen vamos a recibir clases temprano Ok. y luego Bien, en este vamos caso, con el el problema examen. está en el punto P. El punto de interés, y bien calcular el campo eléctrico ahí. Muy Recordar raro. que el campo eléctrico y la densidad de flujo eléctrico es lo mismo, la diferencia es el exo cero, la permeabilidad del vacío, nada más, es la diferencia. Ok, al final llegamos, hicimos todo el desarrollo matemático, demostramos acá, y al final concluimos de que, después de todo ese desarrollo matemático, concluimos que el campo eléctrico asociado a un punto alejado de la varilla, cuya varilla estaba en el eje Z, tenía solo componente azul-rojo. Vamos. Si el campo solo tiene componente azul-rojo, la densidad de campo eléctrico también solamente tiene dirección asociada al eje azul-rojo, o como vector unitario, si quieren verlo de esa forma. ¿Por qué razón? Porque la diferencia entre E y D solamente es una constante, 8.85 por 10 a menos 12, que es el valor de la permitividad en el vacío. Entonces, por esa razón es que yo puse acá, en el problema que estamos viendo, que esta varilla solo tiene componente, la densidad de flujo asociada a una varilla en el eje Z solo tiene componente azul-rojo. Vamos. Vean ustedes cómo la temática se va arrastrando, ¿verdad? No es que yo vi aquello y ya me olvidé aquello, no. Se sigue arrastrando. ¿Por qué? Porque son conceptos que se relacionan, ¿verdad? Ok. Entonces yo tengo claro que D es igual a eso. Entonces, en esta integral que forma parte de la ley de Gauss, el D viene a ser este vector que está acá, una magnitud de azul-rojo multiplicado por el vector unitario azul-rojo. Ay. Okay. D solamente tiene componente a lo largo de esa dirección, nada más. Okay. Por otro lado, recordar que la ley de Coulomb, perdón, la ley de Gauss establece esta integral igual a la Q encerrada. Este Q es la Q encerrada. Vamos, esa Q encerrada tendrá que ser encerrada por este cilindro imaginario. Como esta carga que encierra tiene una densidad de carga lineal, yo sé que Rho sub L es Q entre L, entonces P o Q, y Q es igual a L por Rho sub L. ¿Y ese burro cuándo entró? Obviamente, muchachos, la carga continúa, ¿verdad? Porque la carga es una línea infinita, arriba y abajo. Ok, pero vamos a dar cuenta que no nos va a interesar esa parte, por una sencilla razón. Veamos el D sub S. Vean que es un producto punto. Recordemos rápidamente de dos vectores, el vector A y el vector B, que en este caso es D y D sub S. Digamos que el vector A tiene una componente 5A sub X y el vector B tiene una componente 2A sub X más 3A sub Y. Y bien que calcular el producto punto. ¿Cómo hacíamos nosotros? Agarramos las magnitudes de cada uno de los componentes, las multiplicamos y las sumamos. Pero el vector A no tiene componente en Y, solo componente en X. Entonces multiplico la componente en X del vector A por la componente en X del vector B, multiplico y tendría que sumarlo con el otro producto, pero el otro producto es 0. ¿Por qué 0? Porque aunque B tiene componente en Y, A no lo tiene. ¿Me explico? Hasta ahí estamos bien. Estoy repasando conceptos de vectores del concepto de producto punto. ¿Se ubicaron con lo que acabo de decir? Sí, profe. Ok. Aquí es lo mismo. Aquí es exactamente lo mismo. Ok, resulta que el DS está asociado con la superficie encerrada que yo escogí, que es un cilindro que tiene tapa arriba y tapa abajo, y tiene el cascarón, por así decirlo, ¿eh? Del cilindro. Ahora bien, ¿por qué yo llego y digo aquí? De aquí, vean que aquí está como vector. Todavía no sé cuáles son las componentes. Ya vi que D tiene componente en azul rojo. Entonces, digamos que ya está claro, asociado al cálculo del campo eléctrico que vimos previamente la semana pasada. Vamos. ¿Por qué solamente considero la dirección de DS azul rojo? Nada más. ¿Por qué la considero? Y no considero las demás. Vean lo que está aquí. Al evaluar la integral de superficie, la cual es cerrada, se debe considerar todas las contribuciones de la superficie gaussiana seleccionada. En este caso es una superficie cilíndrica, así como DS en el producto punto indicado. Entonces, el DS tendría que tener un valor asociado a la tapa de arriba del cilindro, que en este caso, como la garra es infinita, también será un cilindro infinito. La tapa arriba, la tapa abajo. Y el cascarón. Vamos. Ahora bien,
Si yo le pregunto a ustedes cuál es el área de ese cascarón, de ese cilindro, vamos, ¿cómo harían ustedes para decirme ese valor? Ahí está, pero ¿cómo lo harían ustedes para decirme? Repito. Algo que es, ustedes agarran, por ejemplo, el rollo de papel higiénico. Quitamos el papel higiénico, usamos el rollo. Calcúleme el área superficial de ese rollo. Te estás adelantando. Vea que Rui no le gusta eso. Y se tiene que calcular el área del cilindro como tal, quitando las tapas. Pi por R cuadrado, ¿no? ¿Ah? Pi por R Pi por R cuadrado. Es la tapa. Pi por R cuadrado es la tapa. Yo no estoy viendo la tapa, estoy viendo la cáscara del cilindro. ¿Cómo lo harían ustedes? Sería 2 veces el radio por la altura por no me acuerdo. A eso se le resta, La circunferencia, no el área. La circunferencia de un círculo, ¿cómo se define? Con un diferencial, ¿no? No compliquemos la vida. Vean lo que pregunta, la circunferencia de un círculo, ¿cómo se define? El perímetro de un círculo, para verlo de otra forma, ¿cómo se define? 2 veces el radio por pi. Exactamente. Más multiplicado por la altura del cilindro o el tamaño del cilindro. Es 2pi r por L. Vamos, eso vendría a ser la cáscara o el tubo del rollo de papel higiénico, si quieren verlo de esa forma. ¿Estamos? Vendría a ser. ¿Dónde el R en este caso es rho? El radio de ese cilindro hipotético imaginario, y yo lo estoy asociando con la superficie gaussiana que estoy escogiendo. ¿eh? ¿Estamos? Ahora bien, ¿por qué las tapas no las consideré? Digamos que en ese caso, dirá usted, profe, porque es infinito. Bueno, sí. La línea, está bien. En este caso. Pero hay una manera más sencilla todavía de llegar a ese punto. Es muy fácil, porque aunque si fuera un cilindro o una lámina, perdón, o una línea finita, que tuviera un tamaño definido, entonces el cilindro la va a tapar, arriba y abajo. Pero ¿por qué no intervienen las tapas? Muy sencillo. Porque cada tapa tiene asociada una magnitud, que sería, como dijo el compañero, pi por r cuadrado. Es un círculo. Pero tiene asociada una dirección, porque el ds es un vector. Y esa dirección, por definición, siempre es perpendicular al área. Entonces, si yo estoy poniendo un cilindro en el eje Z, ¿qué dirección tendría? Por ejemplo, la tapa arriba, hacia arriba, ¿no es cierto? El círculo sería pi por r cuadrado. En este caso, r sería rho. Pi por rho al cuadrado. Esta sería la magnitud y dirección sería hacia el eje Z positivo. ¿Estamos claros? La otra sería hacia el eje Z negativo, el mismo valor, pero hacia el eje Z negativo. Pero ¿cómo interactúa con el producto punto donde D solamente tiene componente en A sub rho? ¿Qué ángulo tienen? ¿Qué ángulo forman esos dos vectores? Son perpendiculares. Exactamente, 90 grados. Y en la definición del producto punto que está aquí contenido, la definición sería la magnitud de D por la magnitud de S por coseno de zeta. Usted acaba de decir perpendicular, es cierto. 90 grados, coseno 90, 0. Por esa razón las tapas no intervienen. Porque en el producto punto, que no parte de la definición de la ley de Gauss, a la hora de hacer ese producto punto, al no existir componente de la densidad de flujo eléctrico en esa, al existir solamente componente a lo largo del rho, los otros productos puntos que podrán generarse van a ser 0. Independientemente de que el área sí tenga tapa arriba y tapa abajo, por ejemplo, en ese caso. ¿Me explico? Es esto. D solamente tiene componente asociado a esa dirección. Por consiguiente, si yo lo multiplico con otro vector y aplico el producto punto, lo único que me interesa del otro vector es la componente A sub rho. Las demás no me interesan, ¿por qué? Porque como D no tiene componentes, las otras direcciones, a la hora de hacer el producto punto van a ser 0. Afirmativo. ¿Estamos? 10 ratos. Profe, a mí me puede repetir por P por A sub P. Vamos a salir nuevamente. Vamos, vean el problema. Una línea. Si usted se regresa, y lo voy a hacer para que usted vea que no es broma. Vean que voy a regresar. Eso. El hombre viene voy a ir a la lección pasada. Problemas resueltos 2, unidad 2. Ve aquí. Aquí está. Vamos. Una línea con una densidad de carga lineal.
hicimos todo ese desarrollo matemático que viene aquí, que hay que resolver una integral complicada, que hay que evaluar unos límites ahí, que les digo a ustedes que lo evaluaran porque es una integral impropia, que se evalúa de menos infinito a cero y de cero a infinito, todo eso, llegamos a ese resultado. ¿Qué dirección tiene? Z. No, señor, véalo aquí. No se ve bien. Bueno, te hagámoslo más grande. ¿Ya lo ve? Ve, sí. Ahí está, azul rojo. La pregunta es, ¿qué diferencia? ¿En qué se diferencia la densidad de flujo con el campo eléctrico? En solamente el valor de la constante de la permitividad del vacío. Vamos. Permeabilidad se llama, no permitividad, permitividad es otra cosa. Permeabilidad del vacío es sub cero. Entonces simplemente cancelo. Pero lo importante aquí es que usted se da cuenta que solamente tiene dirección en azul rojo nada más. Entonces, como E tiene dirección en azul rojo, D también va a tener solamente dirección en azul rojo. ¿Estamos? Por esa razón que yo llego y al regresarme, me voy para acá, lo indico. Ahora bien, esto que acabo de mencionar es esencial saberlo. ¿Por qué? Porque a la postre me permite a mí no considerar los otros productos puntos asociados a los otros componentes. Porque solamente el D, bueno, en aquel caso el E. Pero vuelvo a insistir, si usted tiene E, tiene D automáticamente. Porque la diferencia entre D y E nada más es una constante. 8.85 por 10 a menos 12. ¿Estamos? Entonces, por esa razón es que hay que saber que D solamente tiene componente en azul rojo para poder llegar y decir lo siguiente, aquí está. ¿Qué es lo que procede? Ese producto punto, dos vectores, se traduce en esto que está acá. Cuyos resultados no son cero, ¿eh? Que quede claro, cuyos resultados no son cero. Entonces, ahora, ¿qué es lo que procede? Hacer el producto punto. Ya elimino los componentes. Vean aquí, lo que hice fue volverlo copiando y ya aquí está sin las componentes. Aquí ya son números. Como agarrar un vector 2a sub x, el vector A y el vector B, 5a sub x. Agarrar 2 por 5. 2 por 5, 10. Aquí es lo mismo. Solo que lo tengo como una expresión. Resulta que a lo largo de ese punto, en el punto P donde tengo que centrar mi atención, la densidad de flujo eléctrico es constante. Sale de la integral. Eso es, muchachos, lo esencial de Gauss. Poder sacar ese de la integral. ¿Por qué razón? Porque entonces me queda nada más la integral de superficie de S, que eso es S. Vamos. Y S, para un cilindro, la parte, sin contar las tapas, ¿verdad? La parte que rodea el cilindro, el tubo, por ejemplo, el papel higiénico, para que nos ubiquemos ahí en un cilindro que todos nos ubicamos, es 2pi por R. En este caso R vale ρ. 2pi por ρ, por lo que tenga de largo el cilindro. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que la carga encerrada por la superficie gaussiana es igual a la densidad de campo eléctrico multiplicado por 2pi ρ por L. Vean ustedes que el L no importa. El L no tiene un valor aquí porque al final termina por cancelarse. Vamos. ¿Y qué me queda? Despejo la densidad de flujo eléctrico y me queda esta expresión. Vamos. Ahora le hago una pregunta a usted. Vamos. Una pregunta rápida a todos, se les hago más bien. Ya aquí demostramos cuánto vale D. Y vean que esto no es la componente, esta es la magnitud de la componente asociada a dirección azul rojo. Ya como vectores, agarrar ese mismo valor y poner aquí azul rojo. Pero vea este valor que está acá. Le pregunto a usted, si yo me devuelvo el problema del campo eléctrico y tengo el campo eléctrico asociado a las mismas condiciones del problema y le pido a usted, encuéntreme la densidad de flujo eléctrico, ¿usted tiene la necesidad de hacer todo esto? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ya usted encontró el campo eléctrico. ¿Sabe cuánto vale? Y tiene una expresión que relaciona la densidad de flujo eléctrico con el campo eléctrico. ¿Cuál es esa ecuación? D es igual a E sub 0 por E mayúscula. ¿Estamos? Y entonces simplemente la sustituye y ya tiene usted el D. Sin necesidad de, en este caso, en el problema anterior, donde yo tenía el E
Como yo sé que D es igual a E sub 0 por E, entonces si yo quiero encontrar el D, simplemente agarro ese D y lo multiplico por E sub 0 y automáticamente llego al valor que está acá. Vamos. Este es un, digamos, un procedimiento. Le pregunto a ustedes, así, ya, a ciencia cierta. Esto que está aquí, que no nos llamamos una hoja, porque realmente son los dos dibujos, que es media página, y el desarrollo matemático fue esto, casi media página. Vamos, eso es lo que hicimos, desarrollo matemático. Comparado al desarrollo matemático que usted utilizó para encontrar el campo eléctrico, donde, sin meterse en la teoría electromagnética, solo en problemas matemáticos, tenía que resolver una integral donde usted tenía que hacer una sustitución trigonométrica que yo se las puse, donde usted tiene que evaluar una integral que es impropia, que yo les planteé cómo hacerlo, no lo hice, que les dije a ustedes, evalúen de menos infinito a 0 y de 0 a infinito para que al final les dé. Y ahora, aunado todo eso, que es una parte matemática, como ya complejidad, algunas veces ahí fallamos, todo lo nuevo, que era encontrar los vectores unitarios, aplicar la fórmula del campo eléctrico y todo el asunto. Todo eso lo comparo con este desarrollo matemático, y si ustedes me dicen que esto es más difícil que el anterior, muchachos, estamos hablando, yo en chino y ustedes en otro idioma, ¿verdad? Esto es mucho más fácil, mucho más fácil. De ahí que es una ventaja usar, vean ustedes, ¿qué integral complicada resuelvo yo aquí? Ninguna. ¿Tuve que hacer alguna sustitución geométrica? Ninguna. Vamos. Aquí lo que aquí lo que se necesitaba saber era esto, nada más. Esto es lo que necesitaba saber. Que como le dije yo, me basé en un resultado que ya lo hicimos, pero no hace falta haberse basado. Si ustedes leen la teoría de la materia de Gauss, ahí viene un pequeño parrafito donde les indica a ustedes cuál es la dirección para cada caso. Solo que hay que saberlo traducir. ¿Estamos? Y entonces, con eso, sin importar lo que hicimos en el problema del campo eléctrico, por el caso de la varilla colocada en el eje Z, sin importar todo ese desarrollo matemáticos, con solo saber eso, hubiéramos hecho esto y llegamos aquí a D. Y le digo a ustedes, bueno, encuéntrame el campo eléctrico. Vamos, en el punto P. El punto P está alejado del eje Z. ¿Qué distancia? Rho, lo que valga ese radio. Usted simplemente, bueno, yo tengo D y yo sé que D es igual a E sub 0 por E. Entonces agarro una expresión y la divido en 3 sub 0 y ese ya es E. Y con eso me ahorré hacer todo el cálculo matemático complejo que vimos la semana pasada. Eso es, digamos, lo enriquecedor, lo bonito de Gauss, vamos. La complejidad matemática se reduce enormemente, siempre y cuando, ¿verdad? Y aquí está, y eso es sobre la práctica. Ay, qué bello, ¿eh? ¿Por qué yo escogí un cilindro y no una caja? ¿Por qué yo escogí un cilindro y no una esfera? Porque puedo haber escogido la superficie gaussiana, la escojo yo de la forma que yo quiera. Vamos, la forma que yo quiera. Lo que hago es tratar de buscar una superficie gaussiana que me permita simplificar este producto punto. Eso es en esencia. Para que el D pueda salir de la integral. Yo aquí no ando, el D no sé cuánto vale. Al final, más bien, por haberlo despejado y por haber encontrado la carga encerrada por la superficie gaussiana, por un simple despejo encuentro D. Vamos. Y por haber encontrado D, encuentro el campo eléctrico. Ok, vamos a parar acá porque son las 11:30, muchachos. Vamos a explicar varias cosas. El quiz lo voy a habilitar desde este momento